El despacho de don Ricardo Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Inversiones Vanguardia, ocupaba la totalidad del piso 50 de la torre más imponente de Santa Fe, en la Ciudad de México. No era una oficina, era una declaración de poder. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales panorámicos que iban del suelo al techo, bañando la estancia en un ámbar opulento que hacía refulgir la madera de caoba pulida del escritorio y la piel italiana de los sillones. Ricardo, un hombre de 50 años con una cabellera plateada perfectamente peinada y un traje Brioni que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados, observaba el caos vehicular de la metrópoli con una sonrisa de suficiencia. Para él, allá abajo, solo había hormigas, un mar de seres anónimos cuya única función era servir de engranaje para la maquinaria que él, y solo él, dirigía con maestría. Su mundo estaba hecho de cifras astronómicas, reuniones de consejo y una certeza inquebrantable en su propia superioridad. El aire mismo olía a éxito, una mezcla de su costosa colonia de nicho y el aroma del café de grano exclusivo que le traían cada hora, siempre a la temperatura exacta. Mientras Ricardo Valdivia repasaba mentalmente su próxima presentación para el consejo, una presentación que aseguraría su bono multimillonario de fin de año, el silencio de su santuario fue interrumpido por el chirrido casi imperceptible de unas ruedas de goma. Levantó la vista y su expresión de concentración se agrió al instante. Era el personal de limpieza. Un hombrecillo gris de hombros caídos y uniforme azul desgastado empujaba un carrito con cubetas y trapeadores. Ricardo detestaba estas intrusiones. Había dado órdenes explícitas de que su oficina solo debía limpiarse después de las 9 de la noche, cuando él ya se hubiera marchado a algún restaurante de lujo en Polanco. Ver a este individuo, cuyo rostro ni siquiera se molestó en registrar, le parecía una afrenta personal, una mancha de mediocridad en su lienzo de perfección. El hombre, que llevaba una identificación que decía Manuel Sánchez, murmuró una disculpa casi inaudible, explicando que el supervisor de piso había cambiado los horarios sin previo aviso. Ricardo simplemente chasqueó la lengua con desdén, volviendo la vista a sus papeles, tratando al empleado como si fuera un mueble más, uno particularmente molesto. Manuel Sánchez, el nombre en la gastada identificación, era en realidad Miguel Torres, el fundador y propietario mayoritario de todo el conglomerado Vanguardia. Hacía 3 semanas que había iniciado esta farsa, cansado de los informes edulcorados y las proyecciones financieras que sus vicepresidentes le presentaban. Quería ver el corazón de su imperio, sentir la cultura que había fomentado, o que temía se había podrido sin su supervisión directa. Se había afeitado la barba, usaba lentes de contacto en lugar de sus gafas de diseñador y había adoptado una postura encorvada que le restaba 20 centímetros de autoridad. Su disfraz era perfecto, nadie lo reconocía y lo que estaba descubriendo le helaba la sangre, pero nada lo había preparado para Ricardo Valdivia, el hombre que él mismo había ascendido considerándolo su mejor estratega. Ver a Ricardo en su hábitat natural, observando su arrogancia desenfrenada, era una lección dolorosa y necesaria. Miguel, como Manuel, agachó la cabeza, tomó su trapeador y comenzó a limpiar metódicamente el impecable suelo de mármol, escuchando. El catalizador del desastre ocurrió con una precisión casi cómica. Ricardo, exasperado por la presencia del limpiador, se levantó bruscamente para señalar una mota de polvo imaginaria en un estante. En su movimiento, su codo golpeó la taza de porcelana fina que contenía su café Kopi Luwak, una extravagancia de $300 por taza. El líquido oscuro y espeso se derramó violentamente sobre la mesa, empapando la pila de documentos cruciales para su presentación. Los informes financieros, impresos, las proyecciones de mercado y sus notas personales, meticulosamente escritas. Un silencio denso cayó sobre la oficina, roto solo por el goteo del café sobre la alfombra persa. Los ojos de Ricardo se abrieron con horror, que rápidamente mutó en una furia volcánica. Su rostro, normalmente controlado y bronceado, se congestionó de un rojo púrpura. Buscaba un culpable, y sus ojos
se clavaron de inmediato en el único otro ser en la habitación. «Mire lo que ha hecho, imbécil», rugió Ricardo, su voz resonando contra los cristales. Aunque había sido él quien derramó el café, su cerebro, acostumbrado a desviar cualquier culpa, ya había reescrito la realidad. «Usted me distrajo, con su estúpido carrito y su presencia patética. ¿Sabe cuánto cuestan estos informes? ¿Sabe lo que significa esta presentación?» Manuel Miguel levantó la vista, sus ojos tranquilos encontrando la mirada furiosa del vicepresidente. No dijo nada, simplemente dejó el trapeador y se acercó para evaluar el daño, su calma contrastando violentamente con la histeria de Ricardo. «No toque nada, sus manos sucias arruinarán más las cosas», gritó Valdivia, arrebatándole un paño que Manuel había sacado de su carrito. La humillación era total, pública, aunque el único público fuera el propio perpetrador. Ricardo necesitaba descargar su frustración, y ese hombre insignificante era el objetivo perfecto, una válvula de escape para su pánico. «¿Cuánto le pagan a usted?» «¿El salario mínimo?» «100 pesos al día», continuó Ricardo, su voz goteando un desprecio que iba más allá del incidente. Se sentía poderoso menospreciando a este hombre. «Yo gano su salario de un año en lo que tardo en desayunar, y usted, con su incompetencia, casi me cuesta millones». «Millones», una palabra que gente como usted ni siquiera puede conceptualizar. Manuel Miguel permaneció en silencio, soportando el torrente de insultos. Su rostro no mostraba ira, sino una profunda, casi clínica, decepción. Observaba a este hombre que había creado, a este monstruo de la codicia que él había alimentado con bonos y elogios. La dignidad silenciosa que Manuel proyectaba no era sumisión, era la paciencia de un juez que permite al acusado cavar su propia tumba. Ricardo, ciego de ira, no vio la evaluación en esos ojos tranquilos, solo vio la estupidez de un sirviente. Finalmente, Manuel Miguel habló, su voz baja pero clara, cada palabra articulada con una precisión inesperada para un simple limpiador. «Señor Valdivia, el chunset tosiente». Café dañó las hojas de cálculo, pero las notas de la presentación parecen estar en papel térmico. Si intenta secarlas con calor, la tinta se borrará por completo. Sugiero usar aire frío o separarlas con papel absorbente. Esta observación técnica, tan específica y correcta, descolocó a Ricardo por un segundo. ¿Cómo diablos sabía este hombre sobre papel térmico? La sorpresa, sin embargo, fue rápidamente reemplazada por una irritación aún mayor. La competencia inesperada del subalterno era, para él, una forma de insolencia. Era como si su perro de repente le hubiera ofrecido consejos de inversión. «Cállese la boca», espetó Ricardo, sintiéndose extrañamente expuesto. «Nadie le pidió su opinión, maldito sabelotodo de trapeador. ¿Ahora también es experto en imprenta? Haga su trabajo y lárguese de mi vista. Limpie este desastre y desaparezca. Voy a asegurarme personalmente de que lo despidan al final del día. No toleraré esta incompetencia ni un segundo más». Manuel Miguel asintió, lentamente, sin una pizca de miedo. Recogió sus cosas, limpió el café derramado del suelo con una eficiencia metódica y mientras se dirigía a la puerta, se detuvo por un instante. «Que tenga una excelente presentación, señor Valdivia. Espero sinceramente que el Consejo valore sus proyecciones», dijo, con un énfasis casi imperceptible en la última palabra. Ricardo, demasiado ocupado tratando de salvar sus notas, no captó el matiz, solo escuchó el sarcasmo y le lanzó una mirada asesina mientras la puerta se cerraba. Durante los siguientes días, la tensión en el piso 50 se podía cortar con un cuchillo. Ricardo Valdivia había logrado salvar su presentación reimprimiendo los documentos, pero el incidente lo había dejado paranoico y más tiránico que nunca. Despidió a 2 asistentes por errores menores y humilló públicamente a un gerente de nivel medio en la cafetería ejecutiva. Para su inmensa sorpresa e ira, Manuel Sánchez no había sido despedido. Cuando exigió una explicación al jefe de personal, le dijeron vagamente que había habido una confusión administrativa y que el contrato de limpieza era gestionado por una empresa externa sobre la cual no tenían control total. Esto enfureció aún más a Ricardo.
La presencia continua de Manuel era un recordatorio de su propio momento de pánico y de la extraña insolencia del limpiador. Cada vez que Ricardo veía a Manuel en los pasillos, empujando su carrito con esa dignidad silenciosa e irritante, hacía un esfuerzo por humillarlo. Le ordenaba limpiar manchas inexistentes, criticaba su forma de barrer o simplemente lo miraba con un desprecio calculado, diseñado para quebrar el espíritu del hombre. «Sigue aquí, Sánchez?», le dijo una mañana en el ascensor de servicio, rodeado de otros empleados. «Supongo que es difícil deshacerse de las cucarachas». Miguel, simplemente lo miró, sus ojos reflejando la luz fluorescente, y respondió: «Las cucarachas son criaturas muy resilientes, señor. Sobreviven a casi todo. Es admirable». La respuesta dejó a Ricardo sin palabras, provocando risas ahogadas de los otros empleados una vez que el vicepresidente salió del ascensor. La humillación estaba empezando a rebotar y Ricardo no lo soportaba. Si te está gustando cómo esta historia expone la arrogancia y la dignidad oculta, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. La verdadera revelación está por llegar y no querrás perdértela. El día de la gran junta del Consejo Directivo llegó. Era el evento más importante del año fiscal. En esta reunión se decidirían los bonos de los altos ejecutivos y la estrategia de expansión para los próximos 5 años. Ricardo Valdivia se sentía el rey del mundo. Su presentación estaba pulida. Sus números, aunque creativamente inflados en ciertos departamentos, eran espectaculares, y vestía su traje más caro, uno de $30,000 hecho a medida en Savile Row. Se pavoneaba por el piso ejecutivo, aceptando los halagos nerviosos de sus subordinados. El aire vibraba con anticipación y miedo. El humor de Ricardo en un día como este podía hacer o deshacer una carrera. Se sentía invencible, un titán de la industria listo para reclamar su trono y su bono de 8 cifras. Su arrogancia estaba en su punto álgido, una burbuja brillante a punto de estallar. Justo 10 minutos antes de entrar a la sala de juntas, mientras repasaba sus notas en el espejo del baño ejecutivo, la puerta se abrió y entró Manuel Sánchez, con su carrito de limpieza. Ricardo sintió una oleada de furia. Este hombre otra vez, en este día, era una afrenta intolerable. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», gritó Ricardo, su voz rebotando en los azulejos de mármol. «Este es un baño ejecutivo. Tu pocilga está en el sótano». Miguel, continuó su tarea de reponer las toallas de mano, imperturbable. «El baño del sótano está en remodelación, señor. Y este baño también necesita servicio», respondió con calma, su voz uniforme. Esta calma era lo que más enfurecía a Ricardo. Era antinatural, era un desafío. Ricardo se acercó a él, invadiendo su espacio personal, su rostro a centímetros del de Manuel. El olor a colonia cara chocaba con el ligero aroma a cloro del uniforme del limpiador. «Tú no entiendes tu lugar en el mundo, ¿verdad, Sánchez? Crees que porque te dejé pasar una, puedes pasearte por donde quieras. Eres un don nadie, un cero a la izquierda». Ricardo entonces hizo algo impulsivo, algo que cruzaría una línea final. Vio un poco de polvo en sus zapatos italianos de piel de cocodrilo. Con una sonrisa despectiva, levantó el pie y lo apoyó en el carrito de limpieza. «Ya que estás aquí, sé útil. Sácale brillo a esto. Demuestra que al menos sirves para algo más que respirar mi aire». Era una demostración de poder pura y cruda, un acto diseñado para quebrar al hombre por completo. El silencio en el baño fue absoluto. Miguel, miró el zapato de Ricardo apoyado en su carrito. Luego levantó lentamente la vista hasta encontrar los ojos del vicepresidente. La calma había desaparecido del rostro de Manuel, pero no había sido reemplazada por miedo o ira. Había sido reemplazada por algo que Ricardo no pudo identificar. Una autoridad helada, una decepción tan profunda que era casi tangible. «No», dijo Manuel, una sola palabra, pronunciada sin alzar la voz, pero con el peso del acero. Ricardo parpadeó incrédulo. ¿Qué dijiste?» «Dije que no, Ricardo», repitió Manuel, y el uso de su primer nombre golpeó a Valdivia como una bofetada. «No voy a lustrar tus zapatos.
pero te sugiero encarecidamente que te prepares para tu junta. Será inolvidable. Ricardo estaba lívido, pero también, por primera vez, sintió un escalofrío de inquietud. Había algo en la mirada de ese hombre. Era una locura. Sacudió la cabeza, retiró el pie y recompuso su traje. Estás acabado, Sánchez. Acabado. Cuando termine esta reunión, te haré deportar si es necesario. Salió del baño dando un portazo, su corazón latiendo con una extraña mezcla de rabia y un presentimiento inexplicable. Trató de desecharlo. Era solo un limpiador, un insecto. Se dirigió a la sala de juntas, respiró hondo y puso su máscara de confianza absoluta. La puerta se abrió y entró en la sala, donde los miembros del consejo más poderosos del país lo esperaban en la larga mesa de roble. La presentación comenzó. Ricardo estaba en su elemento. Las palabras fluían con elocuencia, los gráficos eran impresionantes y la confianza regresaba con cada diapositiva. Hablaba de crecimiento, de márgenes de ganancia, de adquisiciones hostiles. Los miembros del consejo asentían, impresionados. Llegó a la parte crucial, las proyecciones financieras para el próximo trimestre, la sección que había ajustado creativamente para asegurar su bono. Estaba en la diapositiva 24, exactamente la que había manchado con café días atrás. Y como pueden ver, caballeros, comenzó, proyectamos un crecimiento del 40% en el sector de logística, basado en la reestructuración de rutas que yo mismo diseñé. En ese preciso instante, las puertas dobles al fondo de la sala de juntas se abrieron, no con estruendo, sino con un silencio solemne. Todos los miembros del consejo se giraron. Ricardo se interrumpió, su boca seca, molesto por la interrupción. Allí, de pie en la entrada, estaba Manuel Sánchez, el limpiador. Todavía llevaba su uniforme azul desgastado, pero ya no estaba encorvado. Estaba erguido, con la postura de un soldado, y sus ojos no eran los de un sirviente, sino los de un general. Ricardo sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Qué significa esto? «Seguridad, saquen a este hombre de aquí ahora mismo», gritó, perdiendo la compostura. Pero nadie se movió. Para el absoluto horror de Ricardo, algo impensable sucedió. Don Alejandro Garza, el miembro más antiguo y respetado del consejo, un multimillonario de Monterrey, se puso de pie abruptamente. Y no solo él, todos los demás miembros del consejo lo siguieron, poniéndose de pie con una expresión de profundo respeto. «Señor, no sabíamos que estaba aquí», dijo Garza, su voz temblando ligeramente. Ricardo Valdivia miró la escena, su cerebro incapaz de procesar la información. ¿Por qué la junta directiva, los hombres más poderosos de México, se ponían de pie ante un maldito limpiador? ¿Se había vuelto loco el mundo? El pánico, frío y paralizante, comenzó a subir por su garganta, ahogándolo. Manuel, Miguel, caminó lentamente hacia el frente de la sala. El único sonido era el de sus botas de trabajo gastadas contra la alfombra de lujo. Ignoró a Ricardo por completo y se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, donde se sentaba el presidente del consejo. Se detuvo y miró a todos los miembros, uno por uno, con una mirada penetrante que los hizo removerse incómodos en sus asientos. Finalmente, sus ojos se posaron en el pálido y tembloroso Ricardo Valdivia. «Buenos días, caballeros. Lamento la interrupción y lamento mi atuendo. He estado realizando una auditoría interna. De primera mano», dijo Miguel Torres, su voz verdadera resonando en el silencio, ya no el murmullo sumiso de Manuel, sino el tono de mando de un fundador. «Ricardo», continuó Miguel, su voz tranquila pero cortante como un diamante, estaba justo en la diapositiva 24, la de las proyecciones de logística, una diapositiva fascinante. Se acercó al proyector y señaló las cifras. Un crecimiento del 40%, impresionante, casi ficticio. Miguel sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo conectó a la computadora portátil. En la pantalla gigante, las cifras de Ricardo desaparecieron, reemplazadas por una hoja de cálculo diferente, una con números mucho más sombríos, pero reales. «Estos son los números reales, Ricardo, los que obtuvo al recortar el mantenimiento de la flota de camiones en un 60%
y falsificar las horas de los conductores. Casi provoca una huelga masiva y nos expuso a millones en demandas. ¿Eso también estaba en su presentación? Este es el momento de la verdad. Si estás tan impactado como Ricardo Valdivia, demuestra tu apoyo. Dale like al video ahora mismo y suscríbete para ver cómo termina esta increíble historia de justicia. El rostro de Ricardo Valdivia pasó del blanco pálido a un gris ceniciento. El sudor brotaba de su frente, arruinando su costoso bronceado. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, un gemido patético. Los miembros del consejo lo miraban ahora con un desprecio abierto. El hombre que, minutos antes era un titán, ahora era un niño asustado atrapado en una mentira flagrante. Miguel Torres caminó alrededor de la mesa, su uniforme de limpieza manchado de cloro, sirviendo como un símbolo brutal de la verdad que había desenterrado. No necesitaba gritar. Su calma era 1000 veces más devastadora. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Ricardo. Durante 3 semanas, prosiguió Miguel, dirigiéndose al consejo pero sin apartar la mirada de Ricardo. He sido Manuel Sánchez. He limpiado sus baños, he vaciado sus botes de basura, he escuchado lo que sus empleados realmente piensan de esta compañía. He escuchado el miedo, la intimidación y la falta de respeto que impregna este piso. Luego se volvió hacia Ricardo, su voz bajando a un susurro que llenó la sala. He sido testigo de una arrogancia tan profunda, tan corrosiva, que casi destruye el alma de esta empresa. La empresa que mi padre y yo construimos desde cero, no con trajes de $30,000, sino con overoles manchados de grasa y préstamos que casi nos cuestan la casa. Miguel se acercó a Ricardo hasta que estuvieron cara a cara, la misma proximidad que habían tenido en el baño, pero ahora los roles estaban invertidos de una manera que helaba la sangre. Me pediste que lustrara tus zapatos, Ricardo. Me llamaste imbécil, incompetente, cucaracha. Me dijiste que yo no podía conceptualizar la palabra millones. Miguel hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras colgara en el aire. Yo soy los millones, Ricardo. Soy cada tornillo, cada contrato, cada empleado de esta compañía. Y tú no eres nada más que un parásito con un buen sastre. Has confundido tu cuenta bancaria con tu valor como ser humano. Y ese es el error más costoso que un hombre puede cometer. Esta fue la frase de efecto, la verdad desnuda que desarmó por completo a Valdivia. No fue un grito, fue una disección quirúrgica de su carácter. La verdadera medida de una persona no es la riqueza que acumula, sino el respeto que otorga. Y usted, don Ricardo, no ha otorgado nada. Solo ha tomado, ha humillado y ha mentido. Miguel se separó y se dirigió a la junta. Caballeros, la posición de vicepresidente ejecutivo está vacante, con efecto inmediato. Seguridad, dijo. Y esta vez, 2 hombres corpulentos entraron a la sala. Por favor, acompañen al señor Valdivia fuera del edificio. Asegúrense de que recoja solo sus efectos personales. Su finiquito será el mínimo legal, no más. Ricardo Valdivia, el hombre, que esa mañana poseía el mundo, se quedó inmóvil, su cuerpo temblando visiblemente. Sus ojos iban de Miguel al consejo, buscando una pizca de piedad, una señal de que esto era una broma horrible. No encontró ninguna. Los rostros que antes lo admiraban, ahora lo miraban con fría indiferencia. Los guardias de seguridad se colocaron a cada lado de él. No lo tocaron, no fue necesario. La autoridad de Miguel era absoluta. La caminata desde la cabecera de la mesa hasta la puerta pareció durar una eternidad. Fue la caminata de la vergüenza. Cada paso era un eco de sus propias palabras arrogantes, de sus insultos, de su desprecio por el hombre que ahora sostenía su destino en la palma de su mano. Mientras pasaba junto a Miguel Torres, que seguía de pie en su uniforme de limpieza, Ricardo se detuvo. Quería decir algo, una disculpa, una maldición, una súplica, pero no salió nada. Estaba roto. Su arrogancia se había hecho añicos, revelando el vacío que había debajo. Miguel lo miró y por primera vez Ricardo no vio al limpiador Manuel, sino a un hombre de una integridad tan formidable que lo hacía sentir diminuto. No había triunfo en los ojos de Miguel, solo una profunda y agotadora tristeza. Aprendo algo de esto, Ricardo, dijo Miguel en voz baja solo para que él lo oyera.
Espero que tú también puedas. Las puertas dobles se cerraron detrás de él, sellando su destino. El silencio en la sala de juntas fue ensordecedor. Miguel Torres se pasó una mano por la cara, el cansancio de las últimas 3 semanas cayéndole de golpe. Se quitó la gorra de Manuel y la arrojó sobre la mesa. Se dirigió a la junta, su tono ahora puramente de negocios, pero con un filo nuevo. Caballeros, tenemos mucho trabajo que hacer. La cultura de vanguardia está rota. El liderazgo está podrido desde la cima. Y vamos a arreglarlo. Empezando ahora mismo. Olviden las proyecciones de Ricardo. Hablemos de la realidad. La caída de Ricardo Valdivia fue meteórica y brutal. En una hora, pasó de ser uno de los ejecutivos más poderosos de Latinoamérica a ser un paria. Su nombre fue borrado de la puerta de su oficina antes de que pudiera recoger su abrigo. Sus tarjetas de crédito corporativas fueron canceladas. Sus llamadas a otros miembros del consejo iban directamente al buzón de voz. La noticia se esparció por el edificio como un reguero de pólvora, pero no en comunicados oficiales, sino en susurros de asombro y en muchos casos de alivio y justicia. El tirano había caído y había sido derrocado no por otro titán, sino por el hombre que limpiaba sus baños. Para Miguel Torres, la confrontación no fue una victoria, fue una cirugía necesaria. Expulsar a Ricardo fue la parte fácil. Lo difícil era sanar la enfermedad que había permitido que alguien como él prosperara. Esa misma tarde, convocó a una reunión general de todos los empleados, desde gerentes hasta el personal de mantenimiento, en el gran atrio del edificio. Subió al escenario, todavía con su uniforme de limpieza, ante la mirada atónita de cientos de empleados. Y allí, bajo la luz del atardecer, contó la historia de Manuel Sánchez. Pidió perdón por haber permitido que esa cultura de miedo existiera bajo su mando. Vanguardia se construyó sobre la idea de valor, dijo Miguel a la multitud silenciosa, su voz amplificada por los micrófonos, pero conservando su intimidad. Valor en nuestras inversiones. Sí, pero valor en nuestra gente primero. Hemos fallado en eso. Hemos permitido que los números en una página importen más que las personas que los crean. Hemos recompensado la arrogancia y castigado la honestidad. Eso termina hoy. Anunció una revisión completa de salarios para el personal de nivel más bajo, la creación de un comité de ética dirigido por los propios empleados y un nuevo fondo de beneficios pagado directamente con los bonos ejecutivos confiscados, incluido el de Ricardo Valdivia. La transformación está comenzando, pero la historia de redención aún no ha terminado. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder de la humildad, suscríbete al canal y dale like. Lo que sucede a continuación te renovará la fe en la humanidad. Pasaron 6 meses. 6 meses que para Ricardo Valdivia fueron un descenso al infierno personal. Después de su despido, descubrió que estaba en la lista negra. Ninguna empresa de alto nivel quería tocarlo. La historia de su humillación a manos del dueño encubierto de Vanguardia se había convertido en una leyenda corporativa, una fábula con moraleja contada en los clubes de campo y en las reuniones de consejo. Perdió su apartamento en Santa Fe, sus autos de lujo fueron embargados y su círculo social se evaporó. Por primera vez en su vida, Ricardo experimentó el miedo real, el miedo a no poder pagar las cuentas, el miedo a la irrelevancia, el miedo de ser exactamente aquello que siempre había despreciado, un don nadie. Se vio obligado a vender su colección de relojes, sus trajes Brioni, todo lo que había definido su identidad. Se mudó a un pequeño apartamento en una colonia de clase media, un lugar que antes solo habría visto desde la ventana blindada de su limusina. El silencio fue su compañero constante, sin asistentes que gritar, sin subordinados que intimidar, solo quedaba él y el eco de las palabras de Miguel Torres. Has confundido tu cuenta bancaria con tu valor como ser humano. Se miraba al espejo y ya no veía al titán, sino al hombre que le había exigido a otro que le lustrara los zapatos. La vergüenza era un sabor amargo que no desaparecía. Mientras tanto, en Inversiones Vanguardia, la revolución de Miguel Torres estaba en pleno apogeo. Había desmantelado la jerarquía tóxica,
implementó una política de puertas abiertas que en realidad funcionaba. Invirtió millones en programas de capacitación para el personal de limpieza y seguridad, ofreciéndoles caminos para ascender en la compañía. La oficina del piso 50, el antiguo trono de Ricardo, fue rediseñada. Se convirtió en un espacio de descanso y colaboración para todos los empleados, con la mejor vista de la ciudad. Miguel había trasladado su propia oficina a un cubículo modesto en el piso de operaciones, al lado de los analistas jóvenes. La moral de la empresa se disparó. La productividad, irónicamente, alcanzó los niveles que Ricardo solo había podido falsificar. Un día, Ricardo Valdivia hizo algo que nunca pensó que haría. Se puso su único traje decente que le quedaba. Tomó el metro hasta la Torre Vanguardia y pidió ver a Miguel. Torres, la nueva recepcionista, una mujer que antes trabajaba en la cafetería, lo miró con sorpresa pero sin hostilidad. Lo hizo esperar en el atrio, no en una sala de espera VIP. Después de una hora, Miguel bajó. No llevaba traje, sino jeans y una camisa de la empresa. No parecía un multimillonario, sino un gerente de planta. Miró a Ricardo, notando el peso que había perdido, las líneas de preocupación que ahora marcaban su rostro y la ausencia de arrogancia en sus ojos. Miguel, señor. Torres, comenzó Ricardo, su voz ronca por la falta de uso. No vengo a pedir mi trabajo. Sé que eso es imposible. Vengo a disculparme. No por los números, no por la presentación. Vengo a disculparme por el baño, por los zapatos, por cómo lo traté. Usted tenía razón, en todo. Ricardo extendió la mano. No espero que me perdone. Solo quería que lo supiera. Lo que usted hizo me salvó, aunque me destruyó. Miró a Miguel a los ojos, esperando el desprecio, el rechazo. Pero Miguel no hizo nada de eso. Simplemente asintió, una profunda tristeza en su mirada. Miguel Torres permaneció en silencio durante un largo minuto, estudiando al hombre que tenía delante. Vio el arrepentimiento genuino, la cáscara rota de un hombre que había tenido que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. La redención no es fácil, Ricardo, dijo Miguel finalmente. Las disculpas son palabras, la verdadera enmienda son las acciones. Ricardo asintió, listo para ser despedido. No puedo darte un puesto ejecutivo. Nunca más dirigirás personas en esta compañía. Tu talento para la estrategia es innegable, pero tu empatía estaba muerta. Tal vez ahora esté despertando. He iniciado una nueva división, continuó Miguel. La Fundación Vanguardia. Estamos usando las ganancias que no se fueron en bonos inflados para construir centros comunitarios y programas de capacitación en las áreas más pobres de la ciudad, las áreas de donde provienen muchos de nuestros manuels. Hizo una pausa. El director del programa necesita un analista de logística, alguien que sepa cómo hacer que las cosas sucedan, cómo optimizar rutas para entregar alimentos, cómo construir de manera eficiente. El salario es una 10ª parte de lo que ganabas. No hay oficina de esquina. Compartirás un escritorio en un sótano, pero es un trabajo. Y es una oportunidad de usar tu cerebro para algo más que tu propia cuenta bancaria. Ricardo Valdivia se quedó atónito. Era una limosna, pero también era una línea de vida, una oportunidad que no merecía. Vio la justicia poética en ello. Volver a un sótano como el personal que él había despreciado. Acepto, dijo sin dudar, la gratitud inundando su rostro por primera vez. Acepto, gracias, Miguel. Miguel asintió. No me des las gracias a mí. Gánatelo. Gánate el respeto de la gente con la que trabajarás. Y Ricardo, dijo mientras se daba la vuelta, bienvenido de nuevo. Espero que esta vez te quedes. La escena final tiene lugar un año después. Estamos en un centro comunitario bullicioso en Iztapalapa. Niños corren, adultos toman clases de computación y se sirve comida caliente. Supervisando la entrega de suministros, vestido con jeans y una simple camisa polo de la fundación, está Ricardo Valdivia. Se ve mayor, más delgado, pero sus ojos están vivos. Bromea con los conductores, ayuda a descargar una caja pesada. Su antigua arrogancia ha sido reemplazada por una eficiencia tranquila y un propósito genuino. Está usando su genio logístico no para inflar acciones,
sino para alimentar a 300 personas al día. Un auto modesto se estaciona. Miguel Torres baja, vestido de manera similar. Se acerca a Ricardo. No hay formalidad entre ellos. «Se ven bien los números de este trimestre, Ricardo», dice Miguel sonriendo. El desperdicio bajó un 15%. Ricardo se encoge de hombros, devolviendo la sonrisa. «Aprendí del mejor. Solo optimicé las rutas». Miran juntos el atardecer sobre la ciudad, ya no desde un ático de cristal, sino desde el corazón de la comunidad que están ayudando a construir. La verdadera medida de una persona, reflexiona Miguel en voz baja, es lo que construye, completa Ricardo, su voz firme. Y por fin, Miguel, siento que estoy construyendo algo que realmente importa. La cámara se aleja, dejando a los dos hombres, antes adversarios, ahora aliados, observando el nuevo comienzo que habían forjado desde las cenizas de la arrogancia y el poder de la dignidad. Si esta historia de transformación y redención te ha conmovido, este es el momento final para mostrar tu apoyo. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte esta historia, porque todos merecen una segunda oportunidad para encontrar su verdadero valor.